Encantado de estar con ustedes y agradezco profundamente el honor que la Sociedad Pediátrica de República Dominicana me presenta al darme la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los pensamientos relacionados con el tema manejando lo inesperado. No tengo nada que declarar y todas las fotografías e imágenes tienen permisos documentados. En esta diapositiva de mi familia, tomada en 1961, un poco después de la Navidad, ven ustedes de derecha a izquierda a mi difunto padre, quien moriría unos 3 meses después de la toma de esta fotografía. Sentado sobre su pierna está mi hermano menor Álvaro, que no había cumplido 1 año en esa fecha. Parado atrás de él está mi hermano Eduardo, que más tarde sería vicepresidente de la República de Guatemala, secretario de Estado y actualmente comisionado para migración forzada relacionada con Venezuela. Luego mi madre con mi hermana y en la extrema izquierda está mi hermano Carlos, quien desafortunadamente ya falleció. Y ahí me tienen ustedes en 1961. Y mi mamá enviudó con 5 hijos entre las edades de 15 años y 1 año. Y para manejar lo inesperado, mi mamá se tuvo que poner a trabajar y fue un ejemplo para todos nosotros. Y por eso es que el tema me parece importante para todos los pediatras. Porque unos 2 días después de la muerte de mi padre, nuestro pediatra, el doctor Gustavo Castañeda Palacios, se presentó a la casa a dar el pésame y le dijo a mi mamá, doña Isabel, a partir del día de hoy, todo el cuidado médico de sus hijos va a ser a cuenta mía. Y nos dio cuidado médico hasta que ya no lo necesitábamos, sin cobrar 1 centavo. Y eso fue un alivio tremendo para mi mamá y una inspiración de compasión y de ética y de humanismo que me inspiró a mí a buscar la carrera de la pediatría, como ustedes saben. Este es un ejemplo de que uno debe estar preparado para manejar lo inesperado. Alrededor de 1936, los Estados Unidos sospechaba que iba a tener que ir a la guerra. Todavía no se había declarado la guerra. Y entonces necesitaban un avión que volara más rápido, que tuviera más capacidad de acarreo de bombas o de equipo y que tuviera más independencia de vuelo. Y la compañía Boeing diseñó lo que se llamó en su época el B-17 o la Super Fortaleza. Y en su vuelo inaugural agarraron al mejor piloto que tenía la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que probara el avión que había producido la Boeing. Y más o menos a 400 pies de altura, el avión estoleó y cayó a tierra y murió el piloto. Y en el análisis de toda la tragedia de la muerte del mejor piloto de la Fuerza Aérea y de que este avión que se suponía ser el avión perfecto para lo que se venía, se analizó y se concluyó que era demasiada información para una persona sola manejar a la hora de controlar ese avión, porque eran 4 motores. Y si ustedes ven, la posición de los alerones de cola es una posición equivocada para cuando un avión va elevando. Y es ahí donde nace la idea del copiloto y donde nacen las listas de chequeo, que ahora se usan no solo en la aviación, sino en sala de operaciones, en el intensivo, en muchas industrias.
Cuando las cosas difíciles o terribles se presentan o cuando hay algún gran error, debemos pensar siempre que todos tenemos opciones. Hay que analizar pequeños fracasos con frialdad y con honestidad, resistir la sobresimplificación en el análisis, mantener la capacidad de resiliencia en lo que se está analizando porque hay que seguir trabajando, tener la certeza de que tenemos control, sobre todo control sobre el pensamiento y sobre los sentimientos, y utilizar a verdaderos expertos, no gente que se cree expertos. El Popol Vuh es el libro de la sabiduría maya, y este fue descubierto hace muchísimos años. Los escritos en lenguaje jeroglífico se remontan a más o menos a unos 300 a 500 años antes de Cristo. Y los escritos del Popol Vuh tienen similitudes muy interesantes con la Biblia, increíblemente. Y cuando se reúnen los dioses para discutir cuáles deben ser las capacidades, las virtudes, los atributos de ese hombre que van a crear, después de discutir mucho de cuál va a ser el material de que lo van a hacer, ellos concluyen que debe ser harina de maíz. Y he ahí la mitología maya del hombre de maíz. Pero cuando discuten sus atributos, concluyen que el hombre que ellos van a crear debe tener libertad de mente, libertad de voluntad y la capacidad de ser agradecido, porque sólo así ese hombre va a ser capaz de adorar a los dioses. Así que yo les someto que si ustedes conocen a un guatemalteco, van a conocer a una persona que es agradecida. Y yo les agradezco la invitación. Cuando se desata la pandemia, nos vimos un poco perdidos y no sabíamos exactamente para dónde agarrar, y es aquí donde parto para la discusión de manejando lo inesperado. La pandemia nos presenta un monstruo de dos cabezas. Este monstruo de dos cabezas está en la ciudad de Copán, en Honduras, otra ciudad maya. Y nos presenta dos disyuntivas. Una, el virus, que está matando grandes cantidades de gente, y el otro, la economía. Y entonces el conjugar los intereses en pugna de tener que salvar vidas, pero a la vez mantener la economía, ha sido verdaderamente un desafío para todas las sociedades alrededor del planeta. Mucha gente literalmente ha perdido la cabeza, la sociedad ha entrado en pugna con sus gobiernos, con sus médicos, con sus estructuras económicas, con sus estructuras académicas, y leemos diariamente esas pugnas. Viktor Frankl, uno de los grandes psiquiatras de quien hablaremos en un momento, dice que una reacción anormal a una situación anormal es un comportamiento normal. Los seres vivos, para ser considerados vivos, tenemos estas 7 condiciones. Una es la organización, no solo celular y orgánica, sino de sociedad. La segunda es la regulación de su medio interno, la homeostasis, la relación o irritabilidad, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la reproducción y la adaptación, que es lo que nos ha dado la tremenda habilidad de evolucionar y adaptarnos como humanidad. A la vez, someto a su consideración las 5 fases del duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y lo primero que vimos cuando se presentó la pandemia es que la gente decía, no, esto es solo como un catarro, solo que un poquito peor, pero no va a ser tan mala.
e incluso mandatarios alrededor del planeta anunciaron que cuando se calentara en el verano la situación, que se iba a morir el virus, y sabemos que fue exactamente no así. Luego la ira. Esa es una reacción muy humana cuando hay algo que uno no puede controlar y nosotros que practicamos pediatría y que vemos niños graves en el intensivo, vemos cómo los padres a veces se ponen iracundos y muchas veces es en contra del médico mismo que es el quien los está ayudando. Luego viene la negociación, la esperanza, de alguna manera podemos evitar lo que se viene y empieza la oración intensa, las creencias religiosas y de alguna manera, si yo soy bueno con Dios, Dios va a ser bueno conmigo. Cuando no sucede, entra la depresión. Estoy tan triste. ¿Y por qué molestarse con algo? Y la gente entra ya, que es la fase anterior a la aceptación. Y las personas adoptan la mortalidad o el futuro inevitable. Esta es mi universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, fundada a principios del año 1600. Y nuestra universidad tiene dos lemas. Uno es que todo lo humano me concierne y la segunda es que la verdad nos hará libres. El concepto de que nuestra responsabilidad como profesionales tiene que ver con todo aquello que es humano y todo aquello que es humano debe tener algo que ver con la verdad y con la libertad. Frédéric Bastiat dijo que la economía política precede la política. La primera debe descubrir si los intereses humanos están en armonía o antagonismo, un hecho que debe ser resuelto antes que la política decida las prerrogativas del gobierno. La libertad es una idea que nosotros sabemos su definición intuitivamente, pero se las pongo aquí en la pantalla. Es el poder o derecho a actuar, hablar, pensar como uno quiere, sin obstáculos ni restricciones. Y es la ausencia de sujeción a la dominación extranjera o de un gobierno despótico. Y ciertamente los países de América Latina han sabido luchar en contra del despotismo. La libertad científica, que es la que nos ocupa, es que la idea de libertad en el sentido de la libertad de pensamiento y libertad de prensa se aplica a las ciencias naturales, en particular las prácticas de investigación científica y discurso, principalmente por la publicación. Y nosotros hemos visto con alarma la publicación de falsedades, de mentiras relacionadas con la ciencia en el contexto de la pandemia. Pero no hay libertad política sin libertad económica. Voltaire dijo que el pobre no es libre, en todas partes es siervo. Y Cicerón dijo que la libertad no consiste en tener un buen amo benévolo, sino en no tenerlo. Y Friedrich Augustus von Hayek en 1940, recuerden, von Hayek es uno de los íconos de las ideas liberales en referencia al liberalismo histórico en esta época. Y él dijo, el hecho de que hemos visto millones de personas votar ellos mismos en completa dependencia de un tirano, ha hecho que nuestra generación entienda que votar por elegir su gobierno no es necesariamente garantizar la libertad. Y ahora me voy a un poquito de lo que les había anunciado. Vamos a hablar un poco de Viktor Frankl y de la evolución del pensamiento como tal. En psiquiatría hay dos figuras muy importantes. Una es Sigmund Freud y la siguiente
Alfred Adler, que fue su discípulo, y luego Viktor Frankl, que fue discípulo de Anna Freud. Viktor Frankl, como ustedes saben, definió muchas de las nuevas teorías del desarrollo y dijo que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. No importan cuáles sean las circunstancias, siempre tenemos opciones. Y después vino Albert Ellis. Albert Ellis dijo que los seres humanos pensamos con el lenguaje. El pensamiento no es una idea abstracta, el pensamiento necesita utilizar lenguaje. Y con el lenguaje nosotros generamos nuestros sentimientos. Les doy un ejemplo. Van ustedes manejando al trabajo un lunes en la mañana y se les arruina una llanta del carro. Y dicen ustedes, maldición, se me arruinó la semana, esto es un desastre. Los sentimientos que vamos a evocar de nuestra estructura interna son de desastre, de maldición, nos va a durar una semana. Sin embargo, si enfrentados con el mismo hecho, se me pincha un caucho, se me revienta una llanta, esto me va a retrasar 2 horas en el día. Y al final del día lo que voy a tener que hacer es trabajar 2 horas más para poder reponer el tiempo que perdí. Pero cuando llegue a la casa me voy a recompensar mi día con una margarita. Enfrentados al mismo hecho, creamos toda una serie de sentimientos diferentes, adquirimos control, tenemos esperanza y tenemos recompensa. Es indispensable saber hacia dónde va uno, y a veces cuando el camino se siente fácil y va uno bajando la montaña, va esquiando o a pie o como sea, si no sabe qué es lo que se viene, si no anticipa, se puede dar un tropezón muy incómodo. Y Yogi Berra, el filósofo, dijo, si no sabes a dónde vas, vas a llegar a otra parte. Y hay que tener cuidado también con los espejismos, que uno cree que si se ve en esta dirección, allá va a estar todo perfecto y tiene uno que aplicar la ciencia, los mapas y tener mucho cuidado hacia dónde se desplaza. Créanlo o no, ese es Fernando Stein con una fotografía tomada por mi padre alrededor de 1955. Y estoy tomando una de mis bebidas favoritas que era y es el café con leche. Y eso nos lleva a una discusión acerca del café. Este es el lago de Amatitlán, en Guatemala, país de la eterna primavera. Y Guatemala, como ustedes saben, y como es República Dominicana y muchos países de América Latina, viven de la exportación de productos de agricultura. Esta es mi esposa a la derecha, con quien tengo la dicha de estar casado por los últimos 47 años. Y a la izquierda está mi cuñado y están cosechando café en la finca que ha estado en la familia por más de 100 años. El café se cultiva, como ustedes saben, a mano. No hay máquinas que puedan cultivar el café. Y es una situación que se tiene que arrancar cada grano individualmente o en grupitos de 3 o 4, porque si no, se deshace la planta. Después de mojarlo y quitarle la cáscara, se pone a secar en patios de café, al sol. Muchos lugares ya se han tecnificado y tienen secadoras artificiales, pero en Guatemala todavía hay muchos lugares así. Y uno de los aspectos importantes es que es una empresa que tiene
a trabajadores colonos, se les dice en Guatemala. No sé cómo les dirán en otros países, pero van de finca en finca y de estación en estación cortando café por un sueldo, y cuando se acaba la temporada del café, se mueven a sus tierras por unas semanas a cultivar lo de ellos, y luego van y cultivan banano y cardamomo o tomate o lo que sea, y entonces son migraciones internas cuya economía depende del precio de los productos de agricultura y de los cultivos que cada país tiene. Desde pequeños empiezan a trabajar. Pero aquí vemos con alarma la finca de la familia de mi esposa, donde ya hay muy pocos cafetales y se ha ido diversificando el cultivo, porque en esta época el cosechar una libra de café es más caro que venderla, porque el precio del café ha caído profundamente. Y entonces el precio de una taza de café está íntimamente ligado con la salud económica de muchos de los países que exportan productos de agricultura, porque no es solo el café. Durante la administración anterior en Estados Unidos, se cancelaron una serie de tratados unilateralmente, desde tratados que tenían que ver con el medio ambiente, con una serie de cosas, pero uno de ellos, que fueron de los que afectó seriamente a Centroamérica y a otros países, fue el retiro de los Estados Unidos de la Organización Internacional del Café, ICO, International Coffee Organization. Los gobiernos de la Organización Internacional del Café representan el 98% de la producción mundial del café, el 67% del consumo mundial del café. Y el precio de un quintal de café, les doy ahí figuras simples que son aplicables porque están basadas en datos reales del último año. Un quintal de café se vende más o menos a 100 libras. Una libra tiene 16 onzas, una onza genera más o menos una taza de café. El precio de una taza de café en la base de la mata es de unos centavos, pero cuando se vende en Starbucks en Nueva York cuesta $3.50. Ese es un aumento del 5.836%. Esta gráfica muestra en la línea roja el número de personas que pasaron la frontera durante el año 2019 hasta septiembre, la frontera sur de Estados Unidos, que pasaron ilegalmente. Y vean ustedes que esa gráfica se correlaciona muy estrechamente con el precio del café. Aquí son los que de origen guatemalteco, 211,000 en el año 2019. Y eso se fue directamente en la dirección opuesta al precio del café. Mientras más bajo el precio del café, más alta la migración. De tal manera que está íntimamente ligada al precio de los productos de agricultura. Estas son estadísticas recientes, pero en el 2017 había 60 millones de personas que habían sido desplazadas por guerra, hambre, deterioro económico, sequía, cosas que forzan la migración.
Para junio del 2019, aproximadamente 70 millones de personas fueron forzadas a migrar a otros países. Pero lo que nos corresponde a nosotros es que el 51% de estos migrantes tienen menos de 18 años. Son niños y por eso tienen que ver con el pediatra. Y esta es una enfrentación reciente en la frontera sur de los Estados Unidos, con centroamericanos queriendo pasar la frontera. Y se convierte en un conflicto donde tienen que usar fuerza armada y control de turbas, porque la gente está desesperada por migrar. En esta diapositiva les presento a una osa que está defendiendo a sus cachorros. Y creo que cualquiera de nosotros en esta audiencia haría lo que sea por salvar a sus niños. Y eso es lo que forza la migración. Y los pediatras tenemos que ser defensores de los niños que están siendo aislados del progreso económico, del progreso educativo y del progreso social de la humanidad. En esta diapositiva, que fue un grupo de pediatras que fuimos al Capitolio a abogar por los niños, e interesantemente en la mujer que está en primera fila en la derecha, es la actual presidenta de la academia. En ese tiempo todavía no era presidente. Y los pediatras tenemos credibilidad porque sabemos de los niños. Somos apartidistas, no estamos a favor de un partido político u otro. Sabemos qué es lo que los niños necesitan. Somos expertos en lo que los niños necesitan y somos una voz para los pacientes que no pueden hablar por sí mismos. Este es un grupo que se conoce ahora como el Grupo de los 6. Yo me di cuenta cuando era presidente de la Academia Americana de Pediatría que yo no podía batallar las grandes batallas legislativas solo. Y entonces nos unimos con la Academia de Médicos Familiares, el American College of Physicians, que son los internistas, los osteópatas, American Osteopathic Association, los obstetras, the American College of Obstetrics and Gynecology, y la American Psychiatry Association. Entre las 6 organizaciones, juntamos aproximadamente 700,000 médicos. En los Estados Unidos hay un poco más de 1 millón de médicos practicando, de tal manera que el 70% de los médicos estábamos representados en el grupo de los 6. Cuando nos presentábamos a la oficina de un senador, sabían que no solo íbamos nosotros a hablar por nosotros, sino por toda nuestro grupo de pacientes, un grupo muy grande de gente, y fuimos oídos. Y tuvimos grandes logros legislativos, pero les insisto, colegas, la manera de promover las agendas de las madres y los niños es trabajando en grupo. La abogacía es un deporte de grupo. El pediatra debe tener un profundo compromiso por la compasión, la justicia y la verdad, porque el dolor del niño siempre es dolor sin culpa y la miseria del niño siempre es miseria sin merecimiento. Con todos ustedes que están hoy en la audiencia, yo creo que estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que el pediatra es el que le toma la temperatura a la sociedad. La oficina del pediatra es el termómetro de la sociedad. Y cuando yo practiqué pediatría como pediatra general al final de los 70s, lo que veíamos en la oficina eran las prácticas de crianza de los niños, vacunas, enfermedades infecciosas, orientación anticipatoria,
chequeo de la vista y los oídos, algunas cuestiones sexuales, sociales y educativas, un poco de neurodesarrollo y obesidad. Conforme ha avanzado el tiempo, el pediatra tiene que ver no solo la lista de la izquierda, sino la de la derecha. Inseguridad alimentaria, pobreza, violencia, drogas, ausentismo, miedo y terror. Los niños tienen miedo de ir al colegio. Enfermedades no transmisibles de naturaleza insípida, ya voy a detenerme más en ello. La benignificación de las exposiciones. A un clic de la computadora, niños pueden ver violencia terrible, cosas sexuales que no se las puede uno ni imaginar. Y todo eso se ha benignificado porque ya tienen acceso y ya lo ven como normal a edades en que no tienen juicio para juzgar. Alteraciones de comportamiento, por supuesto, y cuestiones legales. Ahora resulta que un niño de 7, 8 años hace algo muy malo en el colegio y llaman a la policía. De tal manera que la sociedad ha empezado a decirle el problema de los niños es o de los papás o de la policía, pero no hay nada intermedio, no hay un compromiso social al cuidado de los niños. Esta es una gráfica interesante que muestra la expectativa de vida saludable o poco saludable. Y ustedes ven en las líneas azules la expectativa de vida saludable en el lado izquierdo y la expectativa de vida completa del 90 al 2013 en el azul oscuro o verde. Luego en el anaranjado claro los años adicionales de vida poco saludable y los años adicionales de vida poco saludable del año 90 al 2013. Me voy a limitar a los Estados Unidos. Si ustedes ven, ha habido mucho que en los Estados Unidos, la expectativa de vida ha subido casi 20 años desde los años 50. Pero la calidad de vida de esos 20 años adicionales, perdón, es dudosa. Ven ustedes que en esos años estamos en el naranja y en el naranja oscuro, porque tenemos artritis y tenemos enfisema y tenemos obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca, una larga lista. Y en las mujeres que es la gráfica del lado derecho, es bastante similar. De tal manera que los años adicionales de vida son con enfermedades no transmisibles que empiezan en la niñez. Y empezamos a ver en la niñez los precursores de esas enfermedades, pero como no podemos escribir una receta, no las atacamos. Y entonces, en enfermedades no transmisibles podemos agregar violencia, obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad coronaria, enfermedad mental, trastornos del comportamiento, adicciones. Todo esto empieza en la niñez. Y si no hacemos un pacto social que incluya las instituciones educativas, la industria alimentaria, el gobierno, por supuesto, los ambientes académicos, no tenemos chance de mejorar nuestra propia vida en adultez. La Academia Americana de Pediatría y su abogacía están arquitectadas de la siguiente manera. Somos impulsados por la misión, dirigidos por los miembros e implementado por el staff. Somos apartidista, pero descaradamente en pro de la niñez. Es una organización que no respalda a ningún candidato. Tenemos ahora 69,000 miembros apasionados y nuestro capital es intelectual. Y ustedes conocen el Libro Rojo,
los libros de políticas de salud, esfuerzos legislativos a nivel estatal y federal. Este es una encuesta de la compañía Gallup que se hizo hace 2 años, donde se preguntaba, por favor, dígame, ¿qué tan honesto y ético es cada profesión? Y entonces las enfermeras están hasta arriba, los médicos estamos de tercer lugar, pero hasta abajo están los periodistas, los abogados, los políticos y los directivos de las compañías de salud prepagadas. Esta es una fotografía que les presento para hablar de un tema que a los pediatras nos toca muy íntimamente. Y es el concepto de credibilidad en la sociedad. Esta es una fotografía de una pariente mía que yo tomé para usar la mitología de Casandra. Casandra era la mujer más bella de Grecia. Y un día Apolo, que tenía una proclividad por las mortales, baja a tierra y le dice a Casandra, si tú accedes a ser mía sexualmente un día, yo te voy a dar la capacidad de predecir el futuro. Y Casandra dice, está bueno, vamos a hacer el trato. Y entonces ella empieza a predecir el futuro, predice la guerra de Troya y pronto reyes y reinas, generales y mandatarios y todo el mundo le pagaban grandes cantidades de dinero para que predijera el futuro y lo predecía. Entonces un día regresa Apolo y le dice, Casandra, vengo a cobrar mi trato. Y Casandra le dice, cambié de opinión. He decidido permanecer virgen por el resto de mis días y no hay trato. Y entonces Apolo iracundo le dice, yo como Dios no puedo denegarte un don que te di. Así que vas a preservar el don que te di, pero te voy a poner una maldición. Y la maldición que te voy a poner encima es que no te van a creer cuando predigas el futuro. Lo puedes predecir, pero nadie te va a creer. Y efectivamente empieza a predecir el futuro otra vez, pero la gente no le cree, cae en desgracia y finalmente muere en la casa de su hermano Paris. Los pediatras tenemos el problema del síndrome de Casandra, la maldición de Casandra, que nosotros sabemos qué es lo que va a pasar con un niño o un grupo de niños que están en ciertas condiciones y qué es lo que hay que hacer para evitarlo, pero la sociedad no nos cree. Nos preguntamos, ¿cuándo se irá a terminar todo esto de la pandemia? ¿Cómo se irá a terminar? Yo les digo que yo no lo sé, pero se calcula que cuando el 80 al 85% de la población sea inmune o esté vacunada, esto va a mejorar, pero no va a regresar donde estábamos antes de la pandemia. Ya me voy a explicar por qué. Tenemos que estar preparados para la próxima y tenemos que aprender las lecciones que esta nos enseñó, que fue el principio de la plática. En el siglo pasado y este siglo, hemos tenido la pandemia del 18, de la gripe española, la gripe porcina del 19, la gripe asiática del 57, la gripe de Hong Kong del 69. Tuvimos el primer brote epidémico de Ebola y luego el segundo. Tenemos el SIDA, hemos mejorado mucho, pero sigue con nosotros. Tuvimos la epidemia de cólera en América Latina. Y en 2 años la enfermedad afectó a casi 1 millón de personas y cerca de 8,000 víctimas. Y luego la epidemia de Ebola otra vez en África Occidental. En el siglo XXI hemos tenido el SARS,
con 8,000 casos, la gripe aviaria, el H5N1, la pandemia de la gripe AH1N1, que cobró la vida de 575,000 personas en el continente. El síndrome del respiratorio del Oriente Medio, que fue detectado en Arabia Saudita, de tal manera que las pandemias creo que vienen a estar con nosotros por muchos años. Tenemos el virus del Zika, la epidemia de ébola de Kibú. Y entonces me voy a las Torres Gemelas del 2011, perdón, del 9/11. Cuando después del 9/11 se instituyeron todas las medidas de precaución en los aeropuertos y esto y el otro, yo estaba seguro que en 2 años eso se iba a acabar. Y esto fue hace más de 20 años y todavía nos estamos quitando los zapatos, nos están sacando las computadoras, nos registran, etcétera, porque es una nueva realidad en nuestra vida. De tal manera que cuando algo inesperado sucede, tenemos que aprender a manejarlo y tenemos que aprender a adaptarnos. El que sabe dar luz tiene que soportar la quema. De tal manera que nosotros los pediatras tenemos muchas de las respuestas y tenemos que salir de nuestros consultorios a dar la luz, pero tiene consecuencias y tenemos que soportar la quema. Tenemos que unirnos con nuestros colegas de otras especialidades y abogar por la mejora de la madre y el niño y que sean gentes que pueden gozar del bienestar de la nueva sociedad, de la nueva economía y de las nuevas oportunidades de salud. La tragedia de salud que vivimos el día de hoy es el de intervenciones disponibles, pero no accesibles. El beso está empezando a regresar, pero hemos pasado más de un año besándonos así. Y así que espero que en la próxima década, en esta pintura de Magritte, que se llama El Clarividente, lo que vemos en la mesa de la izquierda es un huevo, pero lo que vemos en la pintura que está haciendo es un ave lista para volar. Muchas gracias.